Derivada del coseno, ¿qué nos dice su fórmula? La función f de x es igual al coseno de x, su derivada va a ser menos seno de x. En conclusión, la derivada del coseno va a ser menos seno. Vamos con el ejemplo número 1. Vamos a poner la f y la cejita, eso significa que estoy derivando. La derivada del coseno va a ser menos seno del ángulo. El ángulo es 4x. Ahora debemos derivar el ángulo. En este caso tenemos 4x, ¿sí? Cuando yo tengo un número o una letra y no está elevado a algo, se sobreentiende que esté el 1, ¿sí? Pero como estoy derivando, debo restarle 1. Esto me quedaría x elevado a la 0 y en sí me da 1. 4 por 1 me da 4, ¿sí? Y como resultado de la derivada, me quedaría menos 4 seno del ángulo, que sería 4x, ¿sí? Vamos con el ejemplo número 2. Igual, voy a poner y y la cejita, ¿sí? Eso significa que estoy derivando. La derivada del coseno va a ser menos seno del ángulo, que en este caso sería pi por x. Igual lo que hicimos en el ejemplo número 1, tengo pi por x, debo derivar. Como no tengo nada, se sobreentiende que está el 1, pero como estoy derivando, debo restarle 1, me quedaría x elevado a la 0 y en sí me da 1. Pi por 1 me da pi. Entonces, el resultado de la derivada me va a quedar menos pi que multiplica el seno del ángulo, que sería pi por x. Vamos con el ejemplo número 3. Tenemos la función g de x. Voy a poner g y la cejita, significa que estoy derivando. La derivada del coseno es menos el seno del ángulo, que sería 7x elevado al cuadrado. Debemos derivar su ángulo, me quedaría 7x elevado al cuadrado. ¿Qué pasa en este caso? El 2 baja a multiplicar al 7 y a la x, pero como estoy derivando debo restarle 1. 2 menos 1 me queda 1. Se sobreentiende, pero no se lo pone. 2 por 7 me da 14. 14x en este caso, ¿sí? Pilas. Entonces, como resultado de la derivada, me quedaría menos 14x que multiplica el seno del ángulo, 7x elevado al cuadrado. Vamos con el ejemplo número 4. En este caso podemos observar que aquí tenemos el coseno elevado al cubo. No voy a derivar todavía, voy a poner la función, que esto es igual, y lo voy a interpretar de la siguiente forma. Lo voy a poner dentro de un corchete al coseno del ángulo, ¿sí? Y de lo que estaba internamente, lo paso externamente. Ahora sí voy a derivar porque pongo la y la cejita. ¿Qué pasa con el 3? Baja a multiplicar al corchete. Pero como estoy derivando, debo restarle 1. 3 menos 1 me quedaría 2, ¿sí? Pilas, debo derivar la parte interna del corchete y pongo el signo de multiplicación. La derivada del coseno es menos el seno, ¿verdad?, del ángulo. Y ahora debo derivar el ángulo. Me quedaría x. Ustedes saben que cuando tengo una letra o un número y no está elevado a algo, se sobreentiende que está el 1. Como estoy derivando, debo restarle 1 y me quedaría 1 menos 1, 0. X elevado a la 0 me da 1. Entonces pongo por 1, ¿sí? Se sobreentiende, pero no se lo pone. Entonces, como resultado de la derivada, me quedaría en este caso menos 3 seno del ángulo que multiplica, pilas, el coseno del ángulo, y el 2 de lo que está en la parte externa pasa a la parte interna para su resultado. Y esa sería la respuesta. Vamos con el ejemplo número 5. Igual lo voy a interpretar, no voy a derivar todavía. Voy a poner y, que esto sería igual. Abro un corchete y me quedaría el coseno del ángulo, todo esto elevado a la cuarta. Pilas, aquí sí voy a derivar, porque pongo y la cejita, significa que estoy derivando. El 4 baja a multiplicar al corchete, que sería el coseno del ángulo. Pero como estoy derivando, debo restarle 1 al exponente. 4 menos 1 me queda 3. Ahora voy a derivar la parte interna del corchete. La derivada del coseno
me da menos el seno del ángulo, que en este caso sería X. No sé si me alcance todavía en el pizarrón, pero lo voy a hacer en la parte de acá, ¿sí? Voy a borrar esta parte. Voy a hacerlo así. Voy a poner Y la cejita, significa que estoy derivando. ¿Qué pasaba con el 4? Baja a multiplicar, ¿verdad? Al corchete, que sería el coseno del ángulo, y debo restarle 1. 4 menos 1 me queda 3. La derivada de la parte interna del coseno me da menos el seno del ángulo, ¿sí? Y la derivada de X me da 1, ¿sí? Entonces pongo por 1. Y como resultado de la derivada me quedaría aquí, pilas, menos 4 seno del ángulo, que multiplica el coseno del ángulo, y de lo que está la parte externa, el 3 pasa a la parte interna, y ese sería el resultado.